¿Cómo están amigos? Mi nombre es Génesis y soy estudiante de Trabajo Social en la Universidad Central del Ecuador. Este día te he traído un video muy interesante y resumido acerca de los órganos de los tratados. Nos especificaremos en el Comité para la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias. El presente video tiene como objetivo recordar cuán importante es la protección de los intereses de los trabajadores empleados en países distintos al de su origen, teniendo en cuenta los conocimientos y experiencias de este comité. Los contenidos a tratar serán la problemática de los migrantes, en donde desarrollaremos el por qué son un grupo altamente vulnerable. También tenemos los objetivos del comité, estructura y funciones, precisiones y términos relevantes, presentación de denuncias, mecanismos de denuncias y formulario para denuncias. Todo esto según el Comité para la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias. Ahora bien, recordemos que este comité persigue responder al fenómeno de la migración, así como la vulneración y desprotección a la que generalmente se enfrentan los trabajadores migratorios y sus familias. Para tratar de contrarrestar esta realidad, este instrumento internacional compromete a los Estados a respetar y asegurar los derechos de las personas migrantes. En el ámbito laboral se reconoce que deberán gozar de un trato no menos favorable que el que reciben los trabajadores nacionales, como una jornada de trabajo, vacaciones, seguridad social, entre otros. ¿Por qué emigran las personas? Muchos migrantes salen de sus países por razones económicas. Algunos van en busca de mejores perspectivas socioeconómicas y aspiran a trabajar en el exterior. Otros migrantes se trasladan debido a circunstancias políticas, huyen de la guerra, de luchas civiles, de conflictos étnicos o de violaciones a los derechos humanos. Los países receptores también pueden tener razones para acoger migrantes. Su presencia y trabajo son necesarios debido a deficiencias en su fuerza laboral y que necesitan que estas personas desempeñen trabajos específicos, los denominados trabajos sucios, difíciles o peligrosos, tales como son en el sector de la construcción, servicios domésticos, los cuales son a menudo realizados por migrantes en todas partes. ¿Por qué son vulnerables los migrantes? Todos los migrantes tienen una característica en común: viven y trabajan en un país del cual no son nacionales. Por consiguiente, enfrentan el desafío de adaptarse a una sociedad que no es la suya y que podrían rechazarlos. Ellos sufren directamente de la idea tan difundida que afirman que los migrantes no tienen derecho a la protección total de la legislación relativa de derechos humanos. Adicionalmente, los migrantes no disfrutan siempre de la protección suministrada por instituciones específicas o por provisiones legales. Por todo lo anterior, los migrantes son un grupo altamente vulnerable. Frecuentemente sufren de varias formas de explotación y de abusos serios de sus derechos humanos y de su dignidad. Por todo esto, los objetivos del comité son garantizar a los migrantes el acceso a la información sobre sus derechos, asegurar su derecho a la igualdad ante la ley, lo cual implica que los migrantes estén sujetos a los debidos procedimientos, que contengan acceso a intérpretes y que no sean sentenciados a penas desproporcionadas como la expulsión. Garantizar a los migrantes el acceso a los servicios educativos y sociales. También tenemos el derecho a los migrantes a participar en sindicatos. La Convención también sostiene que los migrantes deben tener derecho a mantener contacto con su país de origen, lo que implica asegurar que los migrantes puedan regresar a su país, permitirles efectuar visitas ocasionales e incitarlos a mantener lazos culturales, garantizar la participación de la política de los migrantes y, para finalizar, asegurar el derecho de que los migrantes a transferir ingresos a su país de origen. Estructura y funciones del comité. El instrumento de creación. La Convención Internacional sobre la Protección de Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias entró en vigor el 1 de julio del 2003. Su estructura. Está conformado por 14 expertos independientes que ejercen sus funciones a título personal, es decir, no presentan al Estado de que son nacionales, esto es a partir del 2010. Sus sesiones. La primera sesión se realizó en marzo del 2014
y se lleva a cabo 2 periodos de sesiones por año. Este comité nos hace la relación y diferenciación entre términos según migrantes, refugiados, remesas y trabajadores migrantes. Es así como tenemos que migrantes son personas que viven temporal o permanentemente en un país del cual no son nacionales. Se refiere a los casos en los que la decisión de emigrar ha sido tomada libremente por el individuo en cuestión sin intervención de factores externos. Refugiados son aquellas personas que se encuentran fuera de su país de origen, teniendo un temor de persecución bien fundado, en razones de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política, y es incapaz o no está dispuesto de acogerse a la protección de su país, por el temor a ser perseguido. Las remesas. Las remesas son cantidades de dinero ganadas por los migrantes que son remitidas a su país de origen. Las remesas representan una proporción significativa de los flujos financieros globales. Trabajadores migrantes. Se refiere a una persona que va a ser empleada, está empleada o ha sido empleada en una actividad remunerada en un estado del cual él o ella no es ciudadano. Esta persona por lo tanto, abarca tanto a los migrantes documentados como a los indocumentados. Sus familiares son personas casadas con los trabajadores o con una relación que, de acuerdo a las leyes vigentes, tienen efectos equivalentes al matrimonio, así como los hijos a cargo o otras personas que sean reconocidas como familiares por la legislación en vigor. Presentación de denuncias. Este comité obtiene su competencia para conocer y tramitar peticiones individuales del instrumento internacional que le da origen. Las denuncias con arreglo a uno de los 9 tratados solo se puede presentar contra el Estado que cumpla 3 condiciones. En primer lugar, debe ser Estado parte, en el tratado que se establezcan los derechos presuntamente violados. En segundo lugar, el Estado parte debe haber reconocido la competencia del comité encargado de la vigencia del tratado para recibir y examinar denuncias particulares. Y en tercer lugar, se debe tomar en cuenta el tiempo y lugar en las que se producen las violaciones de derechos humanos, ya que este factor determina si el Estado parte ha firmado ya el tratado del cual se presume que han sido violados los derechos. Mecanismos de denuncia. Cualquiera puede presentar una denuncia ante un comité contra un Estado que cumpla las 3 condiciones antes expuestas, alegando que se han violado sus derechos consagrados en el tratado correspondiente. No es necesario que un abogado prepare el caso, aunque el asesoramiento jurídico puede mejorar la calidad de la presentación. No obstante, las particulares deben tener presente que las Naciones Unidas no presentan asesoramiento jurídico en estos procedimientos. ¿Qué información se debe facilitar en una denuncia? Aunque la denuncia a un comité, también llamada comunicación o queja, no tiene que revestir una forma determinada, se recomienda que se utilicen los formularios modelos de la denuncia y las directrices adjuntas. La denuncia se debe presentar por escrito y debe ser legible. La denuncia debe contener los datos personales, y el autor de la misma debe indicar los motivos por los que se considera que los hechos descritos constituyen una violación al tratado en cuestión. También es aconsejable indicar los tipos de reparación que el autor de la denuncia desearía obtener del Estado parte, en el caso de que el comité concluya que los hechos expuestos ponen en manifiesto una violación. El autor de la denuncia debe exponer con detalle las medidas que se han adoptado para agotar los recursos disponibles en el Estado parte contra el que vaya dirigida la denuncia. El requisito del agotamiento de los recursos internos significa que es necesario que las reclamaciones se hayan presentado en primer lugar ante las autoridades nacionales competentes. La denuncia no debe exceder de las 50 páginas. El formulario para la prestación de denuncias. Se recomienda que se utilicen los formularios modelos, los cuales les indico en la descripción del video. Aquí tengo ciertas capturas, de cuales nos indican cuáles son los modelos de los formularios.
Puedo concluir que en la actualidad uno de los principales obstáculos que impiden la integración de los migrantes y su acceso equitativo a los derechos humanos en las sociedades anfitrionas son los sentimientos arraigados que existen contra los inmigrantes y las prácticas discriminatorias. Estos sentimientos y prácticas a menudo son reforzados por las leyes, las regulaciones y las políticas orientadas a restringir los flujos migratorios, lo cual queda en evidencia con la creciente tendencia de criminalizar la migración irregular. ¿Cómo podemos ayudar? A menudo se piensa que los trabajadores en situación irregular se aprovechan de los servicios públicos y causan el desempleo de los trabajadores nacionales, pero podemos conseguir apoyo de las instituciones públicas a través de eventos y campañas para cambiar la imagen desfavorable de los trabajadores en situación irregular. Es vital para proteger sus derechos. Recabar información. Las políticas en los campos de migración, empleo e inclusión social a menudo se desarrollan en ausencia de datos concretos sobre los trabajadores en situación irregular. Como resultado, muchas de estas políticas pierden su eficiencia. Recabar tanta información cualitativa como cuantitativa sobre los trabajadores en situación irregular es por tanto de mayor importancia. Sindicar a los trabajadores. Para un trabajador indocumentado que trabaja solo, reivindicar sus propios derechos sigue siendo el reto más difícil. Por tanto, sindicar a los trabajadores en situación irregular es muy importante, ya que coloca al trabajador en posición mucho más fuerte. Informar a los trabajadores en situación irregular sobre los derechos. Los trabajadores en situación irregular tienen derechos, pero muchos lo desconocen. Como consecuencias incontables, trabajadores en situación irregular no denuncian a sus empleadores si estos les explotan o abusan de ellos. Informar a los trabajadores en situación irregular sobre sus derechos constituye el corazón, el núcleo principal de este video, ya que es el primer paso para acabar con el sufrimiento de cientos de miles de trabajadores en situación irregular. Hemos acabado con este video. Les agradezco mucho por su atención.